Continuamos con Oscar Wilde. Capítulo cuarto. El fantasma de Canterville. Al día siguiente, el fantasma se sintió débil y cansado. La terrible excitación de las últimas 4 semanas empezaba a surtir sus efectos. Sus nervios estaban destrozados y el menor ruido lo sobresaltaba. Durante 5 días no se movió de su habitación y al fin se decidió a abandonar la repetición de la mancha de sangre en el piso de la biblioteca. Si no gustaba a la familia Otis era porque no la merecían. Era evidente que se trataba de personas de una mentalidad inferior y vulgar, totalmente incapaces de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensitivos. La cuestión de las apariciones fantasmales y el desenvolvimiento de los cuerpos astrales era, por supuesto, un asunto muy peculiar e indiscutiblemente fuera de su control. Era para él un deber ineludible aparecerse en el corredor una vez por semana y demascullar palabras incomprensibles desde el mirador en los primeros y terceros miércoles de cada mes. Y no veía cómo podía liberarse honrosamente de aquella obligación. Cierto día, que su vida había sido muy criminal, pero, por otra parte, era un hombre muy escrupuloso en lo tocante a todo lo sobrenatural. Así pues, los 3 sábados siguientes atravesó, como de costumbre, el corredor entre la media noche y las 3 de la madrugada, tomando toda clase de precauciones para no ser visto ni oído. Se quitaba las botas, pisaba con la mayor ligereza posible sobre las viejas maderas carcomidas, se envolvía en una gran capa de terciopelo negro y tenía buen cuidado de emplear el lubricante para engrasar sus cadenas. Me veo obligado a reconocer que solo después de un gran esfuerzo de voluntad se decidió adoptar este último medio de protección. Sin embargo, una noche, mientras la familia estaba cenando, se deslizó en el dormitorio del señor Otis y se llevó el frasquito. En un principio se sintió un poco humillado, pero luego fue lo suficientemente sensato como para ver que el invento merecía grandes elogios y que, en cierto modo, servía a sus propósitos. A pesar de todo, no lo dejaban tranquilo. Continuamente tropezaba con cuerdas tendidas de lado a lado del corredor que, al moverlas en la oscuridad, le hacían caer, y en una ocasión, disfrazado para el papel de Isaac el Negro o el cazador de Howley, sufrió una grave caída al pisar un trecho de corredor resbaladizo que los gemelos habían preparado desde la entrada del cuarto de los tapices hasta el tope de la escalera de encino. En la última injuria le enfureció tanto que decidió hacer un supremo esfuerzo para imponer su dignidad y posición social y tomó la resolución de visitar a la pareja de insolentes colegiales a la noche siguiente en su célebre personificación de Ruperto el Temerario o el Conde sin cabeza. Habían pasado 70 años
que no había aparecido con ese disfraz y con el cual aterrorizó tanto a la hermosa Lady Bárbara Modich que rompió el compromiso con el abuelo del actual Lord Carterville, huyendo a Greta Green con el orgullo de Jack Castleton, aseverando que nada ni nadie en el mundo la induciría a casarse en el seno de una familia que permitía a tan terrible fantasma pasear por la terraza a la caída de la tarde. El pobre Jack murió poco tiempo después en un duelo provocado por los Casterville en Wadsworth Common, y Lady Bárbara murió del corazón en Tunbridge Wells antes de concluir el año. Así que, de todas formas, fue un éxito. Si se me permite emplear la palabra jerga teatral para aplicarla a uno de los mayores misterios de lo sobrenatural, o empleando un término más científico, el mundo con la mayor preeminencia de la naturaleza, diré que era un trabajo de creación difícil y que requería algo más de 3 horas de preparación. Por fin, todo estuvo listo y él, muy satisfecho de su disfraz, las grandes botas de montar que convenían al traje le estaban un poco grandes y solamente pudo encontrar una de las 2 pistolas de armazón, pero en general se sentía satisfecho y la 1:15 atravesó el muro y se fue corredor abajo. Al llegar ante la habitación ocupada por los gemelos, llamada el dormitorio azul debido al color de sus cortinajes, se encontró la puerta entreabierta. Deseando que su entrada fuera espectacular, la abrió de par en par, al tiempo que un pesado jarro de agua le caía encima, mojándolo hasta los huesos, sin golpearlo, el hombro apenas por un par de centímetros. Al mismo tiempo oyó risas ahogadas procedentes de la cama. Fue tal la conmoción que sufrió su sistema nervioso que huyó a toda prisa hacia su habitación y al día siguiente tuvo que guardar cama a causa de un fuerte catarro. Lo que le consolaba era no haber colocado su cabeza normalmente, pues si hubiese ocurrido así, las consecuencias habrían sido verdaderamente trascendentales. De este modo, perdió toda esperanza de espantar algún día a esa enérgica familia americana y se conformó con rondar por los corredores en zapatillas de paño, con una gruesa bufanda roja alrededor del cuello, por temor a las corrientes de aire, y armado con un pequeño arcabuz para el caso de que los gemelos le atacaran. El día 19 de septiembre tuvo que sufrir el golpe de gracia. Había bajado al zaguán con la seguridad de que allí no lo molestarían y se divertía haciendo observaciones satíricas sobre las 2 grandes fotografías del ministro de Estados Unidos y su esposa, que ocupaban ahora el lugar de los retratos de la familia de los Canterville. Iba sencillamente, pero decentemente vestido, con un largo sudario salpicado de moho de cementerio. Se había atado la mandíbula con una tira de lienzo amarillo y llevaba una pequeña linterna y una pala de sepulturero.
La verdad es que vestía el traje de Jonás el sepulturero o el ladrón de los cadáveres de Chester Barn. Una de sus más notables personificaciones y de la que los Canterville tenían motivos sobrados para recordar, ya que fue la verdadera causa de su pelea con su vecino Lord Rufford. Serían las 2:04 de la madrugada y por lo que podía juzgarse, no había nadie despierto. Calmadamente caminaba hacia la biblioteca para ver si quedaba alguna huella de la mancha de sangre, cuando dos figuras se abalanzaron sobre él desde un rincón oscuro, agitando los brazos locamente por encima de sus cabezas y vociferando en su oído. ¡Bu! 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 Presa de un pavor que aquellas circunstancias justificaban como natural, corrió hacia la escalera, pero se encontró allí con Washington Otis, que le esperaba con la manguera del jardín, y viéndose cercado con sus enemigos, casi acorralado, tuvo que desvanecerse, por la gran estufa de hierro que afortunadamente para él no estaba encendida, y abrirse paso hasta su habitación por entre tubos y chimeneas, llegando en último terrible estado de desesperación, suciedad y desorden. Después de que esto sucediera, no se le volvió a ver en ninguna otra parte, otra excepción nocturna. Los gemelos se quedaron muchas veces al acecho y sembraron los corredores de cáscaras de almendras todas las noches, con gran indignación de sus padres y del servicio, pero sin ningún éxito. Era evidente que el amor propio del fantasma estaba tan lastimado que seguramente no volvería a hacerse aparecer. Así que el señor Otis regresó a trabajar en la obra sobre la historia del Partido Demócrata, en la que llevaba trabajando algunos años. La señora Otis organizó una horneada de almejas que asombró a todos en el condado. Los muchachos se dedicaron a jugar naipes y a otros entretenimientos americanos. Virginia cabalgaba acompañada con el joven duque de Cashmere, que había ido a pasar sus últimas semanas en las vacaciones de Canterville Chase. Todo el mundo imaginó que el fantasma se había esfumado. Conclusión del señor Otis comunicó mediante carta a Lord Canterville, quien en dura respuesta expresaba su beneplácito sin la noticia. Así debería ser sus más sinceras felicitaciones y larga vida a su esposa del ministro. Pero los ojos de Otis no se equivocaban. El fantasma seguía en casa y aunque
Ahora enfermizo, no por ello debería pasar decidido a apartarse, especialmente después de enterarse de que los invitados estaban el duque de Cashmere, el tío abuelo, Lord Franz Stilson, había apostado 100 libras con el coronel Carbury, ya que solo jugaría a los dados fantasmas de Canterville. A la mañana siguiente se le encontró paralizado sobre un cuello, sobre un suelo del salón en juego, en un estado en que, aunque a una edad avanzada, no pudo nunca seguir diciendo palabras. Sois dobles. La historia de la historia fue conocida en su tiempo, aunque algún supuesto dado al respecto merecía ambas familias, se hizo lo posible por ocultarla. El tercer tomo de memorias de Lord Tuttle, el príncipe regente y sus amigos, puede encontrarse en relación detallada de las circunstancias que lo originaron. Siempre quiso el sueño fantasma demostrar que no había perdido su influencia sobre Stilson, con quien estaba emparentado, pues una prima hermana se casó en segundos nupcias con el señor Buckerley, del don de la duquesa Cristina. Como todo el mundo sabe, descienden en línea recta. Así empezó sus preparativos para aparecerse el pequeño enamorado de Virginia y en célebre personificación del monje vampiro o el benigno desangado. Era una representación tan espantosa que fue lo que, lo que vio la anciana Lady Starford precisamente en la víspera de Año Nuevo de 1764. Empezó a lanzar unos alaridos estremecedores que terminaron en una apoplejía de la que murió 3 días después, no sin antes desheredar a sus parientes como más próximos, los Casterville, y transferir todo su dinero a su boticario en Londres. Finalmente, el terror que le inspiraban los gemelos lo retuvo en su casa y el pequeño duque pudo dormir apaciblemente en la gran cama, cubierta por un pabellón coronado de plumas, en la alcoba real, soñando con Virginia.